Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como todos los días estamos haciendo nuestro curso bíblico. Ñandeyara Ñe'e que presenta hoy el estudio del libro Primera Samuel. Estamos en el capítulo 25. Hoy de una manera especial queremos subrayar uno de los versículos de esta narración en que la actitud de Abigail con respecto a David es aquella justamente de buscar solucionar el problema que se había creado con la ingratitud, digamos así, de Nabal, su esposo. Y por lo tanto, aquí Abigail tiene que afrontar, después de haber escuchado la situación, uno de los servidores que le había comentado cuál era esa situación, que David estaba ya cercano a destruir la familia de Nabal. Ciertamente ya hemos reflexionado bastante sobre esto, el nombre Nabal, que quiere decir justamente rudo, que significa de mal carácter, en cuanto que su esposa Abigail dice que era una mujer muy inteligente y al mismo tiempo atractiva. David ya había indicado a sus hombres, más de 400 hombres, que se ciñesen la espada a la cintura como para bajar, atacar, matar, hacer desaparecer a Nabal y toda la familia. Es aquí donde dice que uno de los servidores le avisó a Abigail, la esposa de Nabal: mira que David envió unos emisarios desde el desierto para saludar a nuestro patrón. Y él se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron ni perdimos nada durante todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en campo abierto. En fin, aquí le va narrando y le va diciendo toda la situación. Y después le cuenta, pero Nabal estuvo verdaderamente, como dice su nombre, como un necio se ha comportado, muy rudo. Y además indica, tú ñañemón que estás en y por caso la ñañemón que está en mi janguendía. Nada de diplomacia con él. Y entonces, Ombodi Parapá a esos jóvenes, a esos 10 jóvenes que vinieron, en busca de una ayuda que también no le costaba nada, porque estaban en fiesta. Recordemos que Nabal en ese momento tenía más de 3.000 ovejas, dice, 1.000 cabritos, y al mismo tiempo ellos le estaban ayudando como un muro, dice encima, que era este ejército de David, y nunca pasaron ninguna situación de desaveniencia, nunca al contrario. Todo esto que estaban trabajando para Nabal, hoy a formar porque tenía el ejército de David ahí, que era como un escudo, dice, como una protección, como una muralla. La bandidos, eran de porque justamente estaban estos soldados de David. Y bueno,
Aquí entonces continúa esta historia. Enseguida, esta mujer que es considerada, y en la primera característica, al comenzar la narración nos contaba de Abigail, inteligente, y también que era muy atractiva. Bueno, esa es aparte. Sin pérdida de tiempo, dice Abigail, tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5, aquí también 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Quiere decir, apea, o tomayo en sorpresa, quiere decir que tenía para todo el grupo de sus siervos también, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan, queridos amigos, que en los cursos anteriores estuvimos reflexionando bastante sobre la generosidad? Upean en la actitud. Esta vez se me haya repetido ayer. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ya estudié en una forma literal, sobre todo a un estilo, sobre todo protestante, no nada que ver, sino que mirando esencialmente y fundamentalmente lo que la Biblia nos quiere enseñar y nos quiere decir que son las actitudes. Mañana, actitudes, cómo nosotros estamos viendo y cómo nosotros estamos entendiendo lo que encontramos aquí ante nuestros ojos, ¿verdad? Entonces las actitudes, por ejemplo, de Nabal, o describimos hoy de rudo, sin palabra, imposible también dialogar con él. En cuanto a Abigail, una mujer inteligente. Entonces todas estas características nos va abriendo los ojos para que también nosotros después podamos imitar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor.
Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía está, no te puedes callar, su mensaje debes proclamar. Que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre las actitudes aquí de los personajes. Estamos hablando de Nabal por una parte, estamos hablando de Abigail por otra parte, también aparece David. En este momento, desde el versículo 19, luego dijo a sus servidores, adelántense ustedes y yo iré detrás de ustedes. Ojo. Un Haití a David, con todos estos regalos, ¿verdad? Quiere decir que y aquí está la generosidad, porque quiere decir que Nabal tenía estas posibilidades. Ahora a ese grupo de jóvenes que vino a pedirle el nombre de David. Incluso, oye, Eva y ahí la David, más viola David, más pico la David, para no gusta y te oye, mala David. Estos son esclavos, solamente que guau. Pero en realidad era imposible no conocerle a David. Solamente que seguramente incluso Nabal sabía en qué circunstancia estaba en ese momento David. Porque David estaba en el desierto con su ejército, o disparajo cañina, nada más y nada menos que del rey, ¿verdad? Por ahí, aquí no te dicen nada, pero más o menos ciertas actitudes a nosotros nos hacen pensar y nos pueden hacer entender que esto es lo que está sucediendo con Nabal. Entonces, o apo y formal la vivena. ¿Cuál o apo y formal? O apo y estrelló y yo. Mabio pea, Mabio la David, químico del hijo de Jesús. Ese es un esclavo que esto y aquello, y me odia parágina pero y del propio rey. Oñe muñágina, vete y bandido pero y cogina, ¿entienden? A pear y voy la arela David porque David ya era como a pesar, ¿se acuerdan, queridos amigos? Nosotros hemos reflexionado anteriormente también y hemos dicho que a David hasta este momento nunca le habíamos visto así tan enfurecido para justamente decir a todo su ejército, a todo el cuerpo de personal que tenía y esos soldados, 400 de ellos le dice, ciñanse, ¿verdad? La espada a la cintura, ya jamás, y yo también, hoy en donde como siempre, esa era una de las características de David, ¿verdad? Entonces casi nunca nos han dicho de que él de por sí mismo se enojase, ¿verdad? Porque ya le encontramos con tanta misericordia y tanto amor a David, y es lo que siempre el hagiógrafo nos fue presentando, especialmente con respecto al rey Saúl. Bueno, dentro de esta teología entonces podemos entender, si aquí hay casi como una diferenciación, lleva por una parte Saúl venía perdona paite, Saúl ven va evento ni ya pues, y castuma entero este estilo jaleros, y dice dale, David, yucato, ñande, bebé, peñande, yara, o yo muy pendiente, donde ve, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Estamos de perseguir, estamos ya pone la iba y ya. Dale, na Pepe, me llama de ñande, yara, ¿verdad? O sea, todas estas situaciones, sin embargo, David se presenta como un hombre totalmente misericordioso, absolutamente no actúa contra el rey Saúl. Y sin embargo, aquí, David directamente, hubiera como enseguida, entonces ya reacciona, y no es que él comienza a reflexionar, sino que enseguida, ante la primera respuesta, dice, bueno, cíñanse enseguida, 400 soldados, a ver, cíñanse la espada a la cintura, ya güey, ya con ayayuca, ya voy a desaparecer, güey. Por ser malagradecidos, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios elementos que tenemos que considerar. Y tal vez el primero que ya hemos insistido mucho es la cuestión de la generosidad, ¿verdad? Quiere enseñarnos con esto que el error garrafal y principal de Nabal era el hecho de ser un tacaño, encerrado en sus bienes, encerrado en las cosas que de por sí
aquí entonces te está mostrando y te está diciendo el autor sagrado que los bienes que Dios ha dado, las riquezas que Dios ha dado es para compartir. Es importante traer allí para mí ñandea lleva ñandea buitebe. Porque ñandea buitebe está hoy la visa va a llevar la tacaña formada oñen botellas a cuerantes y cada vez más y entonces acumulan. Ese fue el famoso monopolio. Es una de las cosas peores que puede existir, eso que te diga incluso los mismos que pelean entre comillas, ¿verdad? Por la cuestión de un capitalismo salvaje, como decimos nosotros, y acumulan, solamente acumulan, entonces hace que no circulen los bienes de Dios. Cuanto más circulan los bienes de Dios, evidentemente, que el hombre vive mejor y produce mejor, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Porque, atención, me ando ahí, pero estaba en la Orecoa y que dice, no, nosotros damos tanto trabajo, tanta gente, tanto pea, tanto amor, pero en el fondo, y la cele, ¿entienden? O sea, se sigue igual explotando al hombre, a la persona como tal. Entonces, todos estos detalles son los elementos que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que ver. Porque peala ñande boesea ina ave peñan de yarañe, upeala isea ñande. Naja eila tembreminte ahí la ñame lleva. Entonces, en la acumulación, en acumular, ¿verdad? Sino que sobre todo en hacer generar siempre y donde la persona como tal, ninguno puede decir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, ¿verdad? Ninguno pasaba necesidad, porque todo lo ponían en común y ninguno entonces tenía que estar mendigando. Y bueno, este elemento es esencial, ¿verdad? Que nosotros tengamos en consideración, ciertamente que ahí ya estamos hablando desde el Nuevo Testamento, pero igual el Nuevo Testamento no es que está ajeno de lo que está aprendiendo y está trayendo también como herencia desde el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A lo largo de su pontificado, Francisco ha tenido numerosos gestos con el pueblo gitano, visitando sus barrios, recibiéndolos en audiencias privadas y expresándoles su cercanía cada vez que le ha sido posible. Eso mismo fue lo que le transmitió después de una audiencia general al padre Óscar, delegado de Pastoral Gitana de una diócesis española. Francisco le dio varios consejos para llevar a cabo su tarea. El Papa mostró mucho interés, ¿no? En ese momento se detuvo y me lanzó dos mensajes, creo que muy bonitos y muy importantes, ¿no? El primero es que acojamos al pueblo gitano, que lo acojamos, que abramos las puertas, ¿no? Y el segundo es que lo hagamos sentir en casa, ¿no? Que se sientan en su propia casa, me dijo, para que no se vayan, porque si no se les quiere, si no se les acoge, se van de la casa, ¿no? Así que en tono muy personal me dijo, quiérelos mucho y haz que se sientan en su propia casa. Ese mensaje fue el que llevó Francisco también a Eslovaquia en 2021, donde se reunió con una de las comunidades gitanas más grandes de Europa. Allí vivían unas 4.300 personas de esta etnia, para las que el Papa pidió que se haga una pastoral cercana que integre y no margine. Dove c'è cura della persona, dove c'è il lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Non subito, col tempo, ma arrivano. Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze. Contrasti e parole forti non aiutano. Pero este no ha sido el único encuentro del Papa con el pueblo gitano. Francisco ha mantenido muchos más, como con este grupo, cuyos testimonios le llegaron al corazón.
Ricordo che quando ne parlai con i miei compagni di seminario, la prima cosa che mi chiesero fu se abitavo in una roulotte, se chiedevo l'elemosina e se la mia famiglia andava a rubare portafogli alla stazione Termini. El Papa también quiso reunirse en 2019 con una familia gitana de Roma que había sufrido insultos y amenazas racistas, un gesto con el que el Papa les expresó su total cercanía a todos los que viven este tipo de violencia solo por su etnia. Es un pueblo muy acogedor, un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia, un pueblo que sigue sufriendo en muchísimos contextos, pero un pueblo que sabe agradecer todos los gestos de cercanía. Yo siempre digo que un gitano, cuando te abre el corazón, te lo abre de verdad, ¿eh? Y cuando se da para siempre, ¿no? Y en un gitano, cuando le conquista el corazón, encuentra un amigo fiel. El pueblo gitano sigue enfrentando diariamente grandes dificultades. Según los datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 80% de los gitanos sufre riesgo de pobreza. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, iniciamos la palabra del Señor hoy con Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 17 al 26. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la misión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y supieron enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel y mandaron buscarlos a la cárcel. Queridos amigos, continúa esta historia. El famoso tiro y afloje ya de Ñande lleva, porque Ñandendi Catuila Yagüero Kinini, Peñande Yara Omoibacue, Peñande de Coebe, Peñande Aputo Ume, Peñande Yara Yapoecue, Peñande de G, Peñande de Coebe, Yayapo Jamaica Peipona. Esta es la verdadera conversión. Este es el camino de la felicidad. Pero queridos amigos, así como nos dice la palabra de Dios, Nicatuñan de Yagüero Kinenio. Y es por eso que los apóstoles ahora son llamados por aquellos que quieren quedar en el status quo. Status quo dice, Anike Baebepe Mongu Eti, porque orero impone intereína. Pepe Monguero algo, orero ye desplazatama. Es un egoísmo total. Es un aprovecharse de ciertas leyes, un aprovecharse de ciertos elementos que simplemente me favorecen a mí. Y en todo caso, a la de vagina al pueblo y a la gente. Upesa yo que fuera, Anike y coñan de Geupesa. Ñamaña Bonagen. Allá esa que na peñan de Yara y añan de Yaiquejan Guaysa peñan de la Pisa Pirebe lleva. Hañambos asai subecuera peñan de Poña y Piltimón subecuera. Hacer sentir la gracia de un Dios que nos quiere y que nos ama para ser hombres resucitados. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 25. Y ahora estamos con el versículo también 25. Después que habíamos dicho nosotros que Abigail montada en su asno bajaba por el recodo de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección a ella. Aquí también es interesante todo lo que significa el deseo, ¿verdad?, de llegar, de solucionar, de afrontar incluso el problema. En cuanto que parece que Nabal, aquí prácticamente ya no tenemos información así directamente de Nabal. Después vamos a ver más adelante, pero ya con respecto a la muerte de Nabal. Pero en esta situación de todo el problema que se fue gestando, después Nabal prácticamente no tenemos un confrontarse, sino que es Abigail la que viene y confronta. El hecho, dice, de bajar por un recodo de la montaña, David que estaba también bajando en dirección hacia ella. Todo esto nos hace entender, vea la cuña heroína, lo que ella o oye confronta y más aún porque en el versículo 21 continuaba diciendo lo que David estaba pensando y lo que David iba a hacer. En vano he protegido todo lo que este hombre tenía en el desierto, sin que se le perdiera ninguno de sus bienes. Él me ha devuelto mal por bien. Eso es lo que hemos dicho hace rato, lleva. Entonces Nabal estaba tan seguro con sus bienes, 3.000 ovejas, 1.000 cabritos, todos los empleados, los criados que cuidaban este rebaño. Y después cuando le cuenta también a Abigail, porque él es testimonio, es quien ha visto directamente de propios ojos o propia mano, ya ella, entonces en todo momento fueron muralla para nosotros, nos ayudaron. Doye que hoy al contrario, siempre nos protegieron, muralla para nosotros. Y David viene reflexionando, ¿verdad? Y está diciendo, nosotros que en vano le hemos protegido todo, entonces ahora no es capaz, tan avaro, tan monopolista se vuelve este hombre, ¿verdad? Que no es capaz de compartir, porque en realidad, entre comillas, es una forma de pagar también el servicio, en todo caso, que nosotros le hemos, ya eso ve como guardia de seguridad, aunque sea guardia de seguridad, ya no, o pagamos ahora. A pesar de que la guardia de seguridad, ahí pobrecito, ni le hizo el dominio y no cobra. Eso, por ejemplo, se dan cuenta, tantas cosas de la injusticia. Y tengo muchas veces ya pensar, ya mamina, baisha pa kwe, baisha pa hago anga, da ya esa guaibio, da ya esa ibio. ¿Quién dice nada? ¿Quién grita? ¿Quién pide? ¿Quién pide auxilio? Hablan de poderes, a cobra ine, me se veamos, listo. Con el ya. Oye, muy mandela de cuatía, ya joven de roga, ya ven, diga tú, y porque entonces tiene criticón, debe tener de aceptar ya. Dentro de la injusticia, o sea, lo que nosotros tenemos que aceptar, así como se presenta tantas veces la actitud de Nabal, lo que hay que aceptar, ¿saben qué es? Según nuestra forma de organización, hay que aceptar la injusticia. Eso es lo que nos piden, ¿entienden? Eso es lo que nos piden, que aceptemos la injusticia y que vivamos tranquilos y que digamos todo va bien, porque estamos en la injusticia, ¿entienden? Y eso es lo que hay. Entonces, queridos amigos, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. La palabra de Dios lo que está haciendo es animarnos, es volver a llamarnos a buscar lo que es la justicia. Aquí David simplemente está diciendo, en vano he protegido todo lo que éste tenía en el desierto. Es decir, al final de cuentas, pero un vapor y entre comillas, ¿verdad? A pesar de que ciertamente es dentro de la generosidad, también podemos entenderlo de esta manera, dentro de la generosidad. Pero en fin, son situaciones bastante complicadas, son situaciones no fáciles. Pero por eso es que tenemos que tener las actitudes. Ñandego pe actitula con angayagüere coana, ñañamindu upona ese, ñamaña pona ese. Y después, dale, corazón abierto, dale, procuremos verdaderamente compartir
hacer bien las cosas. Y sobre todo dentro de la justicia, ¿verdad? Cuando llevemos ahí de la cosa que es injusta también, ¿verdad? Bueno, y después continúa. Que Dios castigue a David una y otra vez y dejó con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres. Imagínense, esta es la determinación que David había tomado. Que Dios castigue a David una y otra vez si dejo con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando el doctor Ignacio Ortiz Lescano, cónsul de Colombia en Barcelona, llegó a la morgue en la mañana del 10 de agosto de 1936, tuvo que empezar a desbaratar esa pila de 120 cadáveres de católicos asesinados en la madrugada anterior por miembros de la Federación Anarquista Española, uno de los bandos más violentos de la guerra civil que en aquella época se libraba en España. Y tuvo que hacerlo para poder encontrar a los 7 religiosos colombianos pertenecientes a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que también habían sido víctimas de esta masacre. El diplomático buscó pacientemente durante varias horas en el amasijo de rostros desfigurados y miembros cercenados, hasta que por fin los pudo identificar gracias a sus pasaportes especiales y a las pequeñas banderas colombianas que tenían cosidas a sus sotanas. Arturo Ayala Niño, nacido en Paipa, Boyacá; Gaspar Páez Perdomo, de la Unión Huila; Esteban Maya Gutiérrez, oriundo de Pácora, Caldas; y los antioqueños Rubén de Jesús López Aguilar, Melquiades Ramírez Úsuga, Juan Bautista Velázquez Peláez y Eugenio Ramírez Salazar, de Concepción, Sonsón, Jardín y La Ceja respectivamente, que se encontraban desde hacía 2 años en el sanatorio de Ciempozuelo, cerca de Madrid, adelantando su especialización en atención y tratamiento de enfermos mentales, y cursaban además sus estudios de teología en función de su ordenación sacerdotal. Fueron apresados por esbirros del gobierno anticlerical y, gracias a la mediación del embajador colombiano, les devolvieron su libertad con la condición de que abandonaran el país, con tan mala suerte que la noche del 9 de agosto de 1936, cuando llegaron a Barcelona para embarcarse, fueron arrestados al bajarse del tren y luego de torturarlos, los asesinaron inmisericordiamente. Estos jóvenes, que no superaban los 30 años, el mayor contaba 29 y el menor 22, tenían en común un acendrado amor por los enajenados, que en aquella época eran abandonados, lanzados a la calle o tirados en un frenocomio, como se llamaba los hospitales mentales. Y revestidos ellos de misericordia, los atendían, los bañaban, curaban y pacientemente les brindaban el afecto que sus familias y la sociedad les negaban. Llenos de amor de Dios, ingresaron a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que desde 1539 trabajaba para los enfermos, porque esa congregación era el ideal de lo que ellos habían soñado desde niños, y en efecto, durante el noviciado, los distinguió su abnegación y entrega total a estos desamparados. Por eso los enviaron a España, para que se especializaran con la ilusión de que a su regreso fueran los guías de la comunidad en Colombia. Y aunque sus vidas se vieron truncadas en la flor de la edad, sus muertes sí dieron excelentes frutos,
pues se convirtieron en el símbolo de la entrega a los demás, por amor a Dios. Por eso hoy, 10 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que por la intercesión de estos 7 beatos colombianos tengamos la entereza suficiente para proclamar su nombre aún a expensas de nuestras vidas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dije tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. La misericordia Eterno el Señor por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: Aleluya, aleluya.
Y ahí mismo se preguntó, porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos aquí reflexionando sobre este versículo 25. Dice, después de que postrada a sus pies exclamó, que la falta recaiga sobre mí, Señor, pero permite que tu servidora hable en tu presencia. Abigail es la que está afrontando. Nabal o desaparece. Nabal viene de Jacob y Mamba Eve. Pero permite que tu servidora hable en tu presencia, escucha sus palabras. Y que mi Señor no le haga caso a ese miserable de Nabal, porque su nombre dice lo que él es. Él es
Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado mi Señor. Entonces, dos elementos aquí, ¿verdad? Entonces, Abigail, en primer lugar, un ejemplo aquí en esta apelación que está haciendo Abigail a David. ¿Por qué? Y porque justamente David estaba ya como para atacar, venía ya como para liquidar todo, ¿verdad? Pero también podemos decir que David en este sentido estaba equivocado, ¿verdad? Porque este es el famoso, los justos también pagan por los pecadores. Porque aquí el insensato, el que obró mal, era justamente Nabal. Ya el nombre lo dice aquí en este versículo 25. Las envireco y vea. Esto todo es por culpa, ¿verdad?, de Nabal, mi esposo, que significa insensato. Y la insensatez lo acompaña. Pero pues viene el justo, ¿verdad?, que también suele pagar o lastimosamente paga por los pecadores. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado mi Señor. Shenda Esaiguri, Shenda Imeiguri, Shenda Enduiguri. Pero Oñemombe Ushe, aquí está el servidor. Y entonces miren la reacción también, y esto es cierto porque la reacción fue muy, muy rápida, sin pérdida de tiempo. ¿Se acuerdan que una de las características de esta actitud de esta mujer que nosotros hemos reflexionado, nos anoñeteo, sin pérdida de tiempo enseguida ya Abigail tomó 200 panes, es la generosidad, o sea, lleva imbaico. Por otra parte, oye, y dice, por eso que dice, esto que está sucediendo, David, permíteme hablar. Bueno, aquí por lo menos se le vuelve a ver a David con la calma que seguramente era la característica que hasta ahora nosotros conocíamos, ¿verdad? Entonces, porque ella le dice, permíteme Señor, que yo pueda hablar. Escucha sus palabras, que hable en tu presencia. Y bueno, David entonces parece que le hace caso, que mi Señor no le haga caso a ese miserable Nabal. Le presenta tal cual es. E incluso dice, y su nombre mismo lo dice, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Y viene la segunda parte, o sea, el hecho de que los justos pagan por los pecadores. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado. She dahesaiguri, she naimeiguri, porque angare sarina, vaya base, ahenduriré, vaya ba oñemombe urire, she va evaloicoajina, va evala ibaiajina, va evala oua oreaca ani. Sena te oye agüe, pero con rapidez. Entonces, esta mujer que es inteligente, esta mujer que se da cuenta, mueve las cosas con rapidez. Bueno, vamos, hagamos algo, procuremos, lleguemos a algo. Y esto me parece que es esencial y fundamental, ¿verdad?, para nosotros. Hacer que las cosas funcionen, hacer que las cosas caminen. Y ante una insensatez, la mujer aquí como servidora, yo, servidora, no había simplemente visto ni oído a estos jóvenes, ¿verdad?, que su Señor, es decir, que mi Señor, en este caso, que David había enviado. Pero y podemos decir que de esta manera es algo bien concreto porque se puede ver lo que está ofreciendo, lo que está entregando aquí en este caso, justamente es lo que de cierta manera David había pedido, pero mucho más de nuevo. Porque la actitud es lo que el autor sagrado siempre está subrayando. Y aquí sí que está subrayando una actitud de una generosidad inmensa de parte de Abigail. Entonces Abigail no puede estar te oigo a vejina o pepe o mañana y pea mañana eta pea mañana emo ahí pea mañana cono pea ya tante pea emo cañante ania babeo y cuate. No. Al contrario, hasta como diciendo,
preparen más y más y más, porque lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ante una situación de una persona que es insensata y que lastimosamente nosotros no somos así porque tenemos una actitud de mucha generosidad. Entonces, y causan ya pagáis algo que nosotros no lo haríamos. Nosotros compartiríamos, nosotros seríamos mucho más generosos. Y eso es lo que está mostrando entonces esta mujer. Ya en el versículo 24 mismo, cuando llega Abigail, dice, postrada a sus pies, exclamó, que la falta recaiga sobre mi Señor, pero permite que tu servidora hable. O sea, el primer elemento es reconocerse ella misma. Ella está queriendo pagar y por eso se pone al frente, ella misma, para decir, ¿verdad?, que nuestros soldados, o sea, nosotros mismos no podemos hacer que recaiga sobre todos y que venga David, porque él ya había dicho que Dios castiga a David una y otra vez si dejo con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres. Es decir, que dejo hasta entero acá anigina toda esta falta de Nabal. Y por eso es que aquí ya se están poniendo y moviendo, pero con mucha rapidez, como para liquidar, ¿verdad?, a toda esa familia. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando este libro muy interesante, el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 25, versículo especialmente el 25 también, que estamos reflexionando. Y nos despedimos por el día de hoy. Les saludo y nos volvemos a encontrar el próximo día con nuestro curso bíblico sobre el Antiguo Testamento. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.